La primera lectura, tomada del libro del profeta Isaías, así como la página del Evangelio según San Mateo, han propuesto a la asamblea litúrgica una sugestiva imagen alegórica de la Sagrada Escritura. Es la imagen de la viña, de la que ya hemos oído hablar los domingos precedentes. El pasaje inicial del relato evangélico hace referencia al cántico de la viña, que encontramos en el profeta Isaías. Se trata de un canto ambientado en el contexto otoñal de la vendimia, una pequeña obra maestra de la poesía judía que debía resultar muy familiar a los oyentes de Jesús y gracias a la cual, como gracias a otras referencias de los profetas, se comprendía bien que la viña indicaba a Israel. Dios dedica a su viña, al pueblo que ha elegido, los mismos cuidados que un esposo fiel reserva a su esposa. De manera que la imagen de la viña, junto con la de las bodas, describe el proyecto divino de la salvación y se presenta como una conmovedora alegoría de la alianza de Dios con su pueblo. En el Evangelio, Jesús retoma el cántico de Isaías, pero lo adapta a sus oyentes y a la nueva hora de la historia de la salvación. Más que en la viña, pone el acento en los viñadores, a quienes los servidores del propietario piden en su nombre el fruto del arrendamiento. Pero los servidores son maltratados e incluso asesinados. ¿Cómo no pensar en las vicisitudes del pueblo elegido y en la suerte reservada a los profetas enviados por Dios? Al final, el propietario de la viña hace un último intento, manda a su propio hijo, convencido de que al menos a él lo escucharán. En cambio sucede lo contrario, los viñadores lo asesinan precisamente porque es el hijo, es decir, el heredero, convencidos de quedarse fácilmente con la viña. Por tanto, se trata de un salto de calidad con respecto a la acusación de violación de la justicia social, como aparece en el cántico de Isaías. Aquí vemos claramente cómo el desprecio de la orden impartida por el propietario se transforma en desprecio de él. No es una simple desobediencia de un precepto divino, es un verdadero rechazo de Dios. Aparece entonces el misterio de la cruz. El Evangelio concluye con una amonestación de Jesús particularmente severa, dirigida a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Son palabras que hacen pensar en la gran responsabilidad de quien en cada época está llamado a trabajar en la viña del Señor, especialmente con función de autoridad, e impulsan a renovar la plena fidelidad a Cristo. Él es la piedra que desecharon los constructores, porque lo consideraron enemigo de la ley y peligroso para el orden público. Pero Él mismo, rechazado y crucificado, resucitó, convirtiéndose en la piedra angular en la que se pueden apoyar con absoluta seguridad los fundamentos de toda existencia humana y del mundo entero. De esta verdad habla la parábola de los viñadores infieles a los que un hombre confió su viña para que la cultivaran y recogieran los frutos. El propietario de la viña representa a Dios mismo, mientras que la viña simboliza a su pueblo, así como la vida que Él nos da para que con su gracia y nuestra colaboración hagamos el bien. San Agustín comenta que Dios nos cultiva como un campo para hacernos mejores. Dios tiene un proyecto para sus amigos, pero por desgracia, la respuesta del hombre a menudo se orienta a la infidelidad, que se traduce en lo que os decía, en el rechazo. El orgullo y el egoísmo impiden reconocer y acoger incluso el don más valioso de Dios, su Hijo unigénito. Cuando les mandó a su Hijo, escribe el evangelista Mateo, los labradores agarrándolo lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Dios se pone en nuestras manos, acepta hacerse misterio insondable de debilidad y manifiesta su omnipotencia en la fidelidad a un designio de amor que al final prevé también el justo castigo para los malvados. Desembarazándose de Dios y sin esperar de la salvación, el hombre cree que puede hacer lo que se le antoje y que puede ponerse como la única medida de sí mismo y de su obrar. Pero cuando el hombre elimina a Dios de su horizonte, cuando declara muerto, entre comillas, a Dios, ¿es verdaderamente más feliz? ¿Se hace verdaderamente más libre? Cuando los hombres se proclaman propietarios absolutos de sí mismos y dueños únicos de la creación, ¿pueden construir de verdad una sociedad donde reinen la libertad, la justicia y la paz?
¿No sucede más bien, como lo demuestra ampliamente la crónica diaria, que se difunden el arbitrio del poder, los intereses egoístas, la injusticia y la explotación, la violencia en todas sus manifestaciones? Al final, el hombre se encuentra más solo y la sociedad más dividida y confundida. Así que, firmemente anclados en la fe, en la piedra angular que es Cristo, permanezcamos en Él como el sarmiento que no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Solamente en Él, por Él y con Él se edifica la Iglesia, el pueblo de la nueva alianza. Feliz día. Amén.